Jesús. Déselo fuerte, hermano, al Señor. Él es digno de toda la gloria. Aleluya. Dejamos este lugar, hermano, en dirección de nuestro pastor. Amén. Y que Dios lo bendiga, hermano. Goces en la palabra. Yo sé que Dios tiene algo para mí y para usted. Amén. Dios los bendiga. Shalom. Gracias. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Tome su lugar por un momentito. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes que están aquí en este lugar. Dios les bendiga grandemente. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Tenemos un día más, amén. Y dice la palabra de Dios que nosotros pues debemos de bastar en su día y su afán. O sea, este día es para darle gracias a Dios, amén. Y usted que está aquí, pues realmente es un privilegio que nos unamos para alabar a Dios. Y de alguna manera Dios ha permitido que llegue hasta esta hora. Vamos a tener, es un estudio ciertamente, hablando de todavía de el propósito familiar que Dios tiene en cada familia. Y en sí este tema es la familia fundada con un cimiento sólido, amén. Y les quiero decir que a todo matrimonio ciertamente le es necesario aprender. Yo no sé si usted esté de acuerdo, pero es una necesidad de aprender la función en la relación, en el matrimonio. Muchas cosas han de alguna manera pues decaído, se han deteriorado porque no aprendemos cuál es la función que nos corresponde a cada uno de nosotros, amén. Pero es algo bueno que usted y yo aprendamos. Ciertamente algunas cosas hoy no lo vamos a tratar porque va a llegar el momento en que vamos a tener puros matrimonios aquí, vamos a tener la oportunidad de hablar como adultos, amén. Pero sí concierne todo esto a la familia, es algo maravilloso. De todas maneras, la familia está implicada y invitada desde el más grande hasta el más pequeño a contribuir para que funcione todo en el orden correcto, amén. Porque es un orden que Dios definitivo tiene para que su nombre se glorifique en la familia, amén. Vamos a invitarles que nos pongamos de pie, los que están en sus hogares. Les invito a que preparen su Biblia. Ciertamente, tal vez hemos leído algunas veces este libro de Proverbios, capítulo 24, pero vamos a abrir y preparar nuestras Biblias. Pero vamos a hacer una oración y tengamos ahí listo este libro. Vamos a hablar de 3 puntos muy esenciales. Estos 3 puntos son cruciales en la relación en la familia, y también si usted y yo queremos caminar en la voluntad de Dios, es necesario que nosotros aprendamos estos puntos, amén. Y estos 3 puntos, uno es sabiduría, otro es prudencia y otro es ciencia, amén. Estos son puntos que son muy, muy esenciales para que nosotros pues de alguna manera tomemos en cuenta que Dios tiene un fundamento que quiere que nosotros lo aprendamos y lo vivamos, ¿saben? Vamos a hacer una oración y les invitamos a todos que estemos unidos en un propósito de aprender. Yo también cuando comparto aprendo, cuando yo estudio aprendo, y esto es algo que nos permite pues dar de gracia lo que recibimos de gracia, es cierto. Si no podemos aprender algo que podamos compartir, amén. Oremos pues. Señor Jesús, gracias Padre amoroso por tu misericordia, Señor, derramada cada día, Señor. Gracias, Todopoderoso. Gracias, Cristo Jesús. Oh, maravilloso Dios, pedimos en este día que tú bendigas, Señor, Padre amado, a cada uno de tus siervos que está en este lugar. Y que tú, poderoso Dios, nos permitas, Señor Jesús, fundar, Señor Jesús, nuestra manera de pensar en tu voluntad. Padre amoroso, que nosotros podamos, Señor Jesús, caminar sabiamente conforme a tu deseo, Señor Jesús. Que podamos nosotros mirar, Señor, con claridad cuál es tu propósito y luchemos por vivir en tu propósito, Señor Jesús. Padre amado, unge mis labios, mi mente, mi corazón, y bendice cada uno de tus siervos que está con nosotros, siervas, jóvenes, Señor Jesús, niños. De igual manera los que están a través de estos medios, Señor Jesús. Que tú seas, Padre amado, que nos permita llegar a sus hogares, Señor, y que sea una bendición tu palabra, Señor. Que tú prepares esos corazones, Señor Jesús. Padre amado, te lo pedimos
en tu nombre poderoso, que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Ahora sí, prepare su vida. El aplauso, el Señor lo merece. Él es bueno. Amén. Abra su Biblia, capítulo 24, verso 3 al 6. El capítulo 24 lo hemos leído en otras ocasiones, pero ahora vamos a separar este punto de una manera que usted mire que hay un gran propósito en todo esto. Amén. Capítulo 24, verso 3. ¿Lo tienen? Sus hogares, en reverencia a la palabra de Dios, les invitamos que se pongan de pie si están sentaditos. Por un momento solamente vamos a leer esta escritura y después entramos. Vamos a estar leyendo otras escrituras, pero no se apuren, yo las voy a leer. Amén. En esta vez, pues si es posible que todos la leamos juntos, vayan conmigo. Amén. ¿Todos lo tienen? Capítulo 24, verso 3, dice así, dice: con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Amén. El versículo 4 dice: y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Verso 5: el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Tome su lugar dándole gracias a Dios, la honra y la gloria también. Amén. Gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria una vez más. La familia fundada con un fundamento sólido. Amén. En otras palabras, para poder decir que es una familia que está fundada con un fundamento sólido, debe tener este fundamento bíblico. La palabra de Dios a nosotros nos permite establecer un fundamento que es difícil que se rompa si nosotros permanecemos en él. Es difícil. En otras palabras, mientras estemos en ese fundamento, es imposible que vaya a decaer si nosotros seguimos las normas y reglas que tiene esta palabra. Amén. Es difícil en ocasiones seguir las normas que Dios estableció, pero nos conviene. No es algo que nosotros digamos vamos a perder el tiempo. No, nosotros cada que nos sometemos a Dios ganamos. Amén. No sé si usted esté de acuerdo, pero les quiero decir que esto podemos mirar que está en medio de aquellos siervos que han tomado con seriedad la palabra de Dios y que viven conforme a la voluntad de Dios. Amén. Ya lo voy a decir, en el matrimonio hay responsabilidades y hay muchos que es difícil para aprender estas responsabilidades porque no se quieren someter a Dios, porque no quieren vivir esa situación. En ocasiones el orgullo, en ocasiones el temperamento, en ocasiones hay cosas que definitivo hay que vencer para poder vivir este fundamento. Amén. Es difícil, pero es posible si nosotros venimos a Dios. Amén. Y les quiero decir que hay mucho que aprender para suplir las necesidades que se suscitan en la relación, en el matrimonio. Hay mucho que aprender. Si nosotros no aprendemos, les quiero decir que es la razón por la que muchos de nosotros, cuando vivimos una situación, se nos desborona todo. Les quiero decir que en vez de usar la sabiduría, en ocasiones nosotros usamos nuestra manera de sentir, y en nuestra manera de sentir nosotros destruimos muchas cosas, porque salen cosas de nuestra boca sin pensar lo que decimos. Entonces se acaba la sabiduría y definitivo entra un fanatismo que en todo ser humano existe, pero no en muchos es manifiesto en su totalidad. O sea que lo tenemos o lo tienen reservado. Pero déjelo decir que en la hora de ira, en la hora de desesperación, sale la persona que es. Entonces, ¿sabe qué? Precisamente es por eso que la sabiduría es algo que nosotros necesitamos en nuestra vida, en nuestra manera de conducirnos, porque cada paso que damos, cada conversación que nosotros vamos a tener un propósito por qué tener esa conversación. Esta es una de las áreas que muchas veces nosotros hablamos sin pensar, cuando dice la palabra de Dios que tenemos que pensar para hablar y no hablar para pensar, porque muchas veces hablamos y después que hablamos nos metemos en unos problemones.
que después tenemos que reconocer y pedir disculpas. Ciertamente hay solución, pero les quiero decir que es vergonzoso en ocasiones para muchos pedir una disculpa cuando están mal. Pero es una necesidad para crecer también, porque es de humanos equivocarse. Y sobre todo en la relación van a haber situaciones donde tenemos que pasar por unas cosas para confirmar si en realidad estamos nosotros en un fundamento sólido. Porque les quiero decir que sin pruebas pues nosotros realmente no sabemos si en realidad estamos nosotros firmes y sólidos. Tiene que pasar algunas situaciones, pero en las situaciones que vayamos a pasar tenemos que usar la sabiduría. La otra parte es prudencia. Entonces, a nosotros usar la sabiduría, ser prudentes, le voy a decir, nosotros estamos implicando ciencia en todo esto, que es lo que realmente Dios quiere que opere en este medio donde nosotros nos desenvolvemos con la familia. Regularmente nosotros somos más comprensivos con la gente de afuera que no es nuestra familia, que con nuestra propia familia en ocasiones. Y esto es algo que deberíamos de nosotros mirar, que nuestra familia realmente Dios nos ha dado una responsabilidad para que nosotros la edifiquemos, no para que nosotros la destruyamos. Amén. ¿Cuántos están conmigo todavía? Así es que es necesario aprender de Dios para mantener el matrimonio sólido, firme, estable y que pueda ser un matrimonio permanente. Si nosotros no aprendemos de Dios, puede ser que estemos nosotros firmes por un tiempo y de alguna manera no vamos a poder decir que estamos estables, pero realmente estamos en un área donde en cuanto se mueva algo, pudiera ser que se destruya todo. Esto ha pasado en muchas relaciones, porque en cuanto se mueve algo que no corresponde o que no es agradable, en vez de buscar soluciones, buscan culpables. Y en vez de unirse, se desunen. Este es el peor de los casos. En vez de unirnos, nos desunimos. En vez de buscar nosotros la presencia de Dios juntos, cada uno por su lado con su propio criterio. Entonces todo esto requiere de que nosotros reconozcamos, esto no es de sabios, esto es de gente necia. No se oye muy agradable, pero es de gente necia, porque operamos neciamente. Amén. Gloria a Cristo. ¿Cuántos están conmigo todavía? Aleluya. Denle un aplauso al Señor, no se ponga triste. Vamos a aprender algunas cosas que son una necesidad. Amén. Les voy a decir que el manual para la relación del matrimonio familiar para todos sin excepción es la palabra de Dios. Es el mismo reglamento, son las mismas reglas sin excepción. Solamente, déjale voy a decir, el que las aplica puede levantar la bandera. Y déjale voy a decir que siempre tiene que tener la aplicación en la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios, cuando aplicamos algunas cosas, muchas veces vemos que salen mal, porque realmente nuestro Dios tiene un orden para victoria, un orden para nosotros salir victoriosos todos como familia, salir victoriosos como pareja, y que no se pierda ninguno, sino que todos se mantengan en el mismo proceso hacia la salvación. Amén. El hogar es una institución, y lo voy a decir de ahí, generacionalmente nosotros transmitimos algo que puede ser destructivo o puede ser edificante. Algo que nosotros vamos a impactar positivamente o vamos a impactar negativamente. Hoy en día hay muchos jóvenes que están definitivo decepcionados de sus papás. Y la peor de las cosas es que definitivo, como no recibieron la instrucción, no saben que sus papás merecen un respeto, aunque sean los peores papás. Porque Dios así lo estableció: honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento que Dios puso. No se trata si son buenos tus papás, hónralos. Si ellos te complacen en algo, hónralos. No, dice honra a tu padre y a tu madre como sean, son tus papás. Tienes que honrarlos porque es un mandamiento que nos trae bendición. Esta palabra requiere que nosotros la aprendamos desde niños. Honrar a nuestros padres nos es nosotros estar en un fundamento que definitivo nos va a traer una bendición. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Gloria a Dios, aleluya. Yo le voy a decir que podemos ver que no es fácil, y usted va a poder de alguna manera
tal vez confirmar. No es fácil y no va a ser fácil, amén. Pero sí les quiero decir, con Dios es posible, amén. Sin Dios es imposible llegar nosotros a nuestro destino juntos como Dios nos quiere como familia. Porque ese es el punto. Dios quiere que vayamos llegando, los que nos toca partir, que quede el fundamento sólido en los que siguen. Pero muchas veces muchos padres de familia han perdido hijos, ya van muy desviados. Van por un camino donde definitivo les espera dolor e incluso muerte. Precisamente muchas veces es porque los padres no edificaron esa casa con sabiduría, no fueron prudentes, ni tampoco usaron la ciencia que Dios tiene en enseñanza para salir en victoria. Amén. Gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria porque Él es bueno. Amén. Les debo decir algunas cosas que están pasando. Amén. Y muchas veces nosotros pensamos, sobre todo cuando somos jóvenes, nosotros nos imaginamos y formulamos una forma mágica. Yo no sé si algún joven ahorita mira las cosas de esta manera, pero yo fui joven, yo miraba las cosas tan fácil. Y nosotros le llamamos amor. Cuando somos jóvenes muchas veces somos engañados. El amor lo confundimos con el deseo, con la atracción. Entonces, ¿sabe qué es esto? Pensamos como que es mágico. El alcanzar nosotros y conquistar y relacionarnos, pensamos que es el verdadero, que es la voluntad de Dios y nosotros elegimos. Pero al paso de los días vemos que la elección muchas veces no fue la correcta. Al paso de los años vemos que realmente no era el amor el que nos atraía el uno al otro, sino era un atractivo físico, era el deseo, era solamente probar, pero realmente ese no es el amor. Cuando nosotros fundamos en nuestro corazón, en nuestra vida, el verdadero amor, sabe que aprendemos a amar, y a su tiempo es cuando nosotros de verdad podemos distinguir lo que es el verdadero amor en la relación, sobre todo cuando son jóvenes, pues realmente los sentimientos físicos son los que de alguna manera están a flor de piel. Pero hay jóvenes que desde su juventud buscan la presencia de Dios y Dios les permite alcanzar a entender lo que es amor, lo que corresponde al orden del amor. Amén. ¿Están conmigo? Gloria a Cristo Jesús. Amén. Déjale decir que este evento de alguna manera se forma en esta idea y se pone en la mente como si fuera una fórmula mágica. El asunto es alcanzar, y pensamos que alcanzando nosotros vamos a enderezar las cosas que vemos que están mal, porque desde joven las miramos. Muchas veces la joven mira que su novio empieza a fumar, empieza a hacer drogas o que anda en malos pasos y dice, no, cuando me case yo lo voy a enderezar. Muchas veces la joven piensa eso. Y algunos jóvenes también piensan cuando ven a la joven que pues no le gusta cocinar, que no le gusta eso, que dice, no, pues ya cuando se case va a aprender y yo la voy a hacer que aprenda. Pensamos eso. Cuando realmente sabe que esa parte, si nosotros no aprendemos a someternos los unos con los otros, como dice la palabra de Dios, va a ser imposible que nosotros podamos cambiar a otra persona. Va a ser imposible. Vamos a tener nosotros que buscar la manera de nosotros hallar gracia delante de Dios para nosotros transmitir lo que nosotros pues nos agrada y quisiéramos que pasara con nuestra pareja. Pero con uno de los dos que no esté en el mismo propósito, buscando agradar a Dios, se echa a perder la relación. Entonces estamos hablando de cosas que es necesario que nosotros aprendamos. Cuando dice la palabra de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice todo viene añadido. O sea que en el reino de Dios y su justicia está el paquete completo para nosotros guiarnos con sabiduría, poder nosotros guiar nuestro entendimiento exactamente a la par de la voluntad de Dios. Entonces es cuando vamos a tener la oportunidad nosotros caminar pasos seguros hacia la meta. Amén. Vamos a empezar a luchar los dos, ya no como uno y el otro piensa, sino como dice la palabra de Dios, los dos vienen a ser uno en el mismo propósito. Amén.
Gloria a Cristo Jesús. Ese es el propósito. Aleluya. Dale un aplauso, el Señor lo merece. Amén. En muchos de estos tipos de criterios, al paso de los días, de los años, se va desboronando lo que mágicamente se imaginaron cuando se relacionaron. Y esa es una de las cosas que hoy en día ha traído a multitudes de matrimonios a separarse. Definitivo, a no luchar por esa relación. Y esto es algo trágico, porque realmente con esto pues descreditamos al Dios Todopoderoso, porque realmente cuando hablamos de matrimonio estamos hablando de un plan y un propósito de Dios en cada familia. Y hoy en día hay muchas familias separadas, y es a causa de estas razones, porque el mundo mágico que se había imaginado el joven, la joven, se desboronó al paso de los días. Resulta la persona que era, incluso ya los gritos y en ocasiones hasta las agresiones físicas empiezan a surgir. Y muchas veces no son físicas, pero son verbales que ofenden y definitivo crean raíces de amargura tanto en un lado como en el otro. Hay muchos matrimonios todavía hoy en día que tienen muchos años de casados y todavía se acuerdan de lo que le hicieron en el principio de su relación. Yo sé que aquí hay algunos. Incluso luego dicen, ¿pero te acuerdas lo que me hiciste? Y ya cambiaste, pero no, para mí sigue siendo el mismo. Siendo que muchas veces ya Dios lo cambió. Pero estamos hablando de cosas que se suscitan precisamente porque no hay sabiduría en la relación. Cuando Dios quiere que nosotros seamos sabios y edifiquemos nuestra relación sabiamente, el traer las cosas de atrás, hermano, nos trae a nosotros a vivir el pasado. Si fuera un buen pasado, qué hermoso fuera. Pero en ocasiones son pasados drásticos, tristes, donde nosotros tenemos que ser sabios. Y ya estamos viviendo bien, ¿para qué traemos raíces de amargura que nos hicieron daño en otro tiempo? Démosle gracias a Dios porque ya hubo cambios en nosotros. Y dele gracias al Señor, gracias porque has cambiado algo en mi esposo, algo en mi esposa. Antes era diferente. Estas enseñanzas son para que aprendamos y nosotros peleemos esa batalla con sabiduría, con entendimiento. Porque si no aprendemos, ¿sabe qué? Cualquier situación se va a suscitar una guerra en el hogar. Y no dudo que en algunos hogares todavía se suscite. Y en algunos hay el pensamiento de que me divorcio. Mejor me voy de la casa. Esto es abandonar su lugar que Dios definitivo le dio en responsabilidad. Esto no es lo que corresponde en el orden de Dios, ni tampoco es de sabios. Esto es de necios. Y ciertamente muchas veces sentimos este golpe como, ay, lo está diciendo por mí. No, Dios lo está diciendo por todos. Porque Dios sabe que fundando esto con sabiduría, sabe que va a mantener hogares sanos, firmes, fuertes. Pero se requiere que tomamos responsabilidades. Que nuestra decisión, así como dice la palabra de Dios, haciendo firme vuestra vocación y elección. Dice, no caeréis jamás. La otra parte que dice, ni os dejará estar de ociosos, es porque siempre va a haber una actividad con entendimiento, con sabiduría. ¿Para qué? Para edificación. Se trata de edificar. Le voy a decir, muchas veces nosotros no alcanzamos a mirar, pero lo que nosotros hacemos en vez de edificar destruye a nuestra familia. Es un problema que se suscita. Amén. ¿Cuántos están conmigo todavía? Le voy a decir que este punto, hablando una vez más del principio, ese mundo mágico que nos imaginamos muchas veces nosotros por el atractivo físico que no era amor, al paso del tiempo va cambiando nuestro físico y empezamos a mirarle holanes a nuestra esposa, o nuestra esposa nos empieza a mirar holanes a nosotros. Y lo peor del caso es que muchas veces se atreve tanto uno el otro a ofenderse de esa manera. En vez de edificar, esto destruye. Les quiero decir que nosotros tenemos que aprender. El verdadero amor nunca va en decadencia, siempre va en un aumento. El verdadero amor, le voy a decir que no depende del físico de uno o del otro, depende de ese fundamento que Dios estableció en nuestro corazón, que a nosotros nos incita a amar tal como es la persona, no por su físico, sino por lo que es como persona para nosotros. Es nuestra esposa, nuestra compañera, nuestro esposo, nuestro compañero.
Debemos de amarlo porque nosotros, definitivo, el que nos amó cuando estábamos muy mal. Nosotros amamos muchas veces cuando está todo bien, pero ya cuando está un poco mal el asunto, como que se nos va acabando el amor. Entonces este es el punto. Tenemos que nosotros, entre más años nos permite estar juntos, más debemos de amar a nuestras parejas. Amén. De tal manera que sabe que, pues ciertamente les voy a decir, yo no tenía canas, ya estoy canoso un poco. Pues qué bueno, gloria a Dios. Son cosas que Dios nos permite mirar, que definitivo ya estamos pasando a otra etapa, donde definitivo debería de unirnos más fuertemente el amor que debe de estar reinando en nuestra relación. Amén. ¿Cuántos están conmigo todavía? Gloria a Cristo Jesús. Todo esto va pasando de moda, porque les quiero decir que estos son modales que en ocasiones nosotros nunca envejecemos por dentro. Si usted mira, dice que me llama la atención lo que dice en el capítulo 3, versos 10 y 11 del libro de Eclesiastés. Dice que Dios le dio un trabajo al hombre sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios hizo desde el principio. Dice, y puso eternidad en el corazón del hombre. O sea, nos hizo eternos. Y el propósito es que si nos hizo eternos es para que vivamos eternamente en la voluntad de Dios. No solamente un tiempo, eternamente en la voluntad de Dios. O sea que desde aquí estamos entrando en la eternidad con Dios para vivir y disfrutar con Dios. Amén. Dios nos demandó y nos dio ese trabajo, pero déjenme decir que esta parte dice, el hombre no la comprende. Entonces edificar con sabiduría se requiere que nosotros comprendamos que hay una comisión para nosotros que requiere de que nosotros la operemos con sabiduría. No nuestra sabiduría sin la guianza de Dios va torcida, porque nuestra sabiduría sin la guianza de Dios, ¿sabe lo que mueve esa sabiduría? Es los sentimientos que siente este cuerpo físico. Entonces cuando nosotros nos guiamos en la voluntad de Dios, vamos sabiamente con un fundamento inmovible. Dios definitivo tiene este propósito para su iglesia, para sus hijos. Somos nosotros, donde nosotros tenemos que comprender. Y por eso es que el hombre, siendo viejo, de todas maneras sigue pensando como joven. Si no viene Dios a su corazón, sigue pensando en la misma tendencia de la carne. Pero si estamos en el amor de Dios, aunque seamos jóvenes, tenemos que crucificar esas pasiones y esos deseos por amor a Dios también. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Están conmigo todavía? Gloria a Cristo Jesús. Yo le voy a decir, todo esto está pasando en muchas familias, hermanos. Y déjenlo decir, porque no quieren aprender de Dios, no quieren someterse, no quieren vivir en la voluntad de Dios. Ese es un problema que tenemos. También debo decir que hay otros ingredientes que nosotros de alguna manera tenemos que mirar que son indispensables en la relación. Y esos ingredientes, para nosotros obrar sabiamente, tenemos que ponerlos en nuestra relación. Me voy a ir un poco más rápido porque creo yo que no vamos a profundizar todo esto, pero les quiero decir que estos ingredientes se llama que nosotros tengamos en nuestra relación, invitemos todo el tiempo a Dios, y se llama oración, se llama incluso ayuno, se llama un hábito de escudriñar la Escritura para aprender juntos. O sea, son ingredientes indispensables en la relación para que se funde con sabiduría, porque así todos vamos a ir operando de alguna manera, que todos vamos a ir de alguna manera contribuyendo a que sea posible la voluntad de Dios en toda la familia. Les voy a decir que de los niños desde chiquitos, empezándolos a invitar a participar, ellos son unas esponjas y ellos aprenden, y después nos dicen, eso no está bien, papá, eso no está bien, mamá. Y la peor de las cosas es que muchas veces el niño es usado por Dios y nosotros le decimos, cállate, tú no sabes. Dios nos está hablando a través de un niño, y nosotros muchas veces, en vez de decir gracias, Señor, porque estás usando a mi hijo que aprendió de ti a través de yo llevar estas cosas en el orden, él aprendió, ahora soy reprendido. Gracias, Señor. Gracias, mi hijo. Es cierto, dele el crédito a su hijo, a su hija. Dígale, gracias, Señor, porque estás usando a mi niño, a mi niña. Y él dígale, gracias, mi hijo, porque observaste bien.
aceptemos cuando de alguna manera nosotros no estamos operando con sabiduría. ¿Cuántos lo aceptan? Gloria a Cristo Jesús. Amén. Le voy a decir que muchas veces nosotros nos creemos sabios cuando en realidad nosotros no conocemos el significado de la sabiduría. Muchos consideramos que amamos cuando en realidad no conocemos el significado del amor. Les quiero decir que la palabra de Dios nos habla y nos especifica qué función y cómo opera el amor. El amor verdadero, no cualquier amor. Porque le voy a decir que ese amor que nosotros en ocasiones somos confundidos, que le dije es una bola mágica que nosotros nos criamos en nuestra mente. Ese amor no tiene un fundamento. Ese es un amor condicionado. A los que no entienden condicionado, saben que muchas veces el hombre ama a la mujer porque le permite hacer algunas actividades. La mujer de igual manera al hombre. Pero cuando le corta esa parte, se le acaba el amor. ¿Y sabe cuál es la meta? Muchas veces no es su amor, es deseo. Es una realidad que está entre nosotros. Amén. Y les digo, esto pasa porque no leemos la palabra de Dios, porque nosotros no nos empapamos de las cosas que Dios tiene en su enseñanza. Y les quiero decir que de alguna manera es imposible conocer el verdadero amor sin nosotros venir a Jesús. Es imposible. Va a ser algo que nadie va a poder definitivo operar en el verdadero amor si no conoce a Jesús, si no conoce a su Creador. El libro de Corintios a nosotros nos da una explicación ahí en el capítulo 13 de 1 Corintios, y empezando el verso 4 dice: el amor es sufrido. Empieza diciendo el amor es sufrido, y esta parte nos lleva a nosotros a entrar con sabiduría. Si tenemos que sufrir, tiene que haber un motivo por qué vamos a sufrir. Ser sabios. Le voy a decir que miremos solamente el ejemplo de nuestro Dios, un Dios tan sabio. Dice que Él, como cordero mudo, fue al matadero, no abrió su boca. Un Dios sabio. Toleró todo, ¿sabe para qué? Dice, para destruir el imperio de muerte que tenía sobre nosotros el enemigo. Por eso es que el punto aquí, muchas veces nosotros tenemos que usar la sabiduría, y si tenemos que pasar por un sufrimiento, nosotros mirar cuál es el motivo de ese sufrimiento, y tiene que haber una razón. Porque muchas veces nosotros sufrimos por cosas que no son las que corresponden. Sufrimos por cosas que a nosotros incluso nos hacen daño por nuestra necedad. No por amor a Dios, no por amor a la familia, es por amor muchas veces al orgullo propio, a las situaciones que nosotros anhelamos y queremos alcanzar. Amén. Entonces dice así la palabra de Dios, así dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Si sacáramos nosotros de alguna manera una explicación de cada una de las cosas que hablamos aquí, el amor es sufrido. Muchas veces nosotros decimos que amamos, pero no queremos sufrir nada en la relación. Y no le hace que sufra un poquito, pero sabe que el propósito es avanzar en el propósito. El amor no es jactancioso. En otras palabras, muchas veces nosotros decimos: yo tengo el amor de Dios, pero muchas veces no hemos ni perdonado a nuestro hermano o a la esposa, al esposo, o el esposo a la esposa, aunque dice que le ama y ama a Dios. Cuando la palabra de Dios nos enseña: si no amas a tu hermano que lo miras, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo miras? Tu hermano que es tu cónyuge, incluso muchas veces en vez de mostrar el amor le muestras otra cosa. Esto es algo serio, hermanos. Amén. No se envanece. Muchas veces dice: ya perdóname, hombre. Y no te voy a perdonar, nunca te voy a perdonar. Este no es el tipo de amor que Dios habla. De verdad, alguien que ama, ¿sabe qué? Desde que se lo hicieron ya perdonó. Nunca se sintió ofendido por amor.
todo lo soporta, dice así la escritura, no lo digo yo, ¿no? Amén. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Dice así, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Este es el verdadero amor, amén. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán, las lenguas y la ciencia acabará, pero el amor nunca va a dejar de ser. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Entonces estamos hablando de que esto, para poder nosotros mirarlo con los ojos que se deben de mirar, necesitamos nosotros permitir que Dios opere en nosotros sabiamente. Sin Dios es imposible operar sabiamente. Hay una parte en la escritura que menciona y dice en el capítulo 14, verso 10, el capítulo 14, verso, no, 10, 14 del libro de 1 Corintios, dice que el hombre natural, dice, no percibe las cosas espirituales. Y es imposible, porque para poderlas percibir tiene que dirigirse espiritualmente. Pero en una de las expresiones dice el hombre animal no percibe las cosas espirituales, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces nosotros, si no usamos la sabiduría de Dios, y si Dios no está en nosotros, es imposible que nosotros operamos sabiamente. Amén. ¿Están todavía conmigo? Así que el verdadero amor no deja de ser. Gloria a Dios. Déselo, el Señor lo merece. El verdadero amor permanece para siempre. Amén. La palabra de Dios, en la palabra de Dios también podemos mirar que como el Señor Jesús a través de la enseñanza enseñó a sus discípulos y Él los capacitó de una manera que comprendieran todo este evento. La relación familiar y matrimonial tiene un propósito, y ese propósito definitivo Dios lo puso permanente. O sea que el matrimonio definitivo, cuando alguien se casa, es para siempre, es un contrato. Esta parte es la parte que muchas veces ni la explican cuando se va a casar alguien. Yo les digo personalmente, esto yo lo vine aprendiendo a través de escudriñar la palabra. Cuando nosotros, yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando ustedes se casaron, cuando nosotros nos casamos, a nosotros no nos dieron ningún tipo de enseñanzas de estas. Se llamaban pláticas, y eran unas pláticas tan superficiales, o sea, por encima de todo, que nunca se tocó estos puntos que son definitivos, puntos para forjar un fundamento en la relación matrimonial, donde definitivo se le especifica, Dios dice. Yo últimamente, cuando voy a tener la oportunidad de estar en una ceremonia matrimonial, mi interés es de que sepa el que se va a casar qué es lo que va a hacer. Realmente la intención es de que comprenda que no se va a comprometer ni va a decir lo que yo digo y lo que yo pienso, no, que él le diga a Dios, yo tomo como esposa a esta mujer, me comprometo. Y yo, ¿con quién te vas a comprometer? Con Dios. Y te estás poniendo tú delante de Dios, que Él de antemano, cuando lo estás diciendo, Él sabe lo que hay en tu corazón, si en realidad lo estás diciendo de todo corazón o es una fábula solamente que estás expresando porque ya conquistaste, ahora quieres probar. Pero el matrimonio no es para probar a ver qué pasa. Realmente, si va con esa intención el que se va a casar, realmente no conviene que se case. Muchas veces, yo no sé a ustedes lo que vivieron cuando se casaron, pero realmente yo no sabía nada de esto. Amén. Ahora por gracia lo estoy aprendiendo. Amén. Así es que la palabra de Dios también podemos ver cómo Dios les dijo a los discípulos, incluso los discípulos cuando miraron esto dijo, ay Señor, mejor no conviene casarse, porque la cosa es seria. No es cualquier cosa, el matrimonio es algo serio. Si usted mira ahí en el capítulo 9 del libro de Mateo, yo le voy a decir que ciertamente lo que Dios dice ahí, que de dos hace uno, estamos hablando de un punto que solamente en el funcionamiento de lo que Dios tiene en propósito puede suceder esto, que dos sean uno, o sea, de dos a ser uno. Solamente ahí puede suceder esto. Realmente ese es el propósito de Dios, que ya no sean dos, sino que sea uno. O sea, en otras palabras,
Al ser dos va a ser más fuerte. Deberían de luchar por cualquier situación que se suscite en el hogar, en la relación. Debería ser más fuerte la unión para disolver cualquier tipo de situación que se suscite. Qué hermoso es que trabajemos. Sí, déjale decir que dice que si incluso, pone un ejemplo, dice que hablando del lazo o de la riata, o para los que conozcan lazo o riata, dice que el lazo de doblado, dice, cuando se pone doble, dice que está más fuerte. Es difícil que se rompa. Y es una enseñanza para nosotros, pero ciertamente le voy a decir que nosotros tenemos que aprender de verdad a nosotros trabajar juntos en el propósito de lo que Dios requiere y fundar con sabiduría la relación. En otras palabras, Dios nos demanda esto. Por eso dice que con sabiduría se edifica la casa. O sea, si no hay sabiduría, déjale, voy a decir que realmente cualquier viento viene a conmover la relación. No sé si algunos de ustedes hayan sido impactados por este tipo de situaciones, pero yo creo que todos pasamos por esto. Todos pasamos por esto. ¿Ves? Cualquier situación, y ¿sabe qué? E incluso ya se habla hasta de divorcio. ¿Por qué no le gustó algo? ¿Por qué no se viste de una manera? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace el otro? Divorcio. ¿Dónde quedó el contrato que nosotros nos echamos en compromiso con Dios? Cuando en realidad nosotros, de alguna manera nosotros nos comprometimos y Dios nos da a nosotros los utensilios para nosotros formar una relación sabia, con sabiduría. Pero a la sabiduría se le requiere que se le añada la prudencia. En otras palabras, la prudencia aquí entra el punto donde estamos expuestos a cometer de alguna manera algún error. Entonces tenemos que ser prudentes. En otras palabras, hay una dispensación. Cuando una persona es prudente, sabe que no se fija en el error, sino se fija en la virtud que puede surgir si aceptó su error. Amén. Porque eso es lo que es. Ciertamente yo creo que todos nos hemos caído alguna vez o han mirado caer a sus hijos. Pero el hombre prudente no le dice a su hijo, no, si ya te caíste y ahí quédate tirado. No, le dice, no, levántate, amigo, tú puedes, levántate, lo vas a lograr, lo vas a vencer. Sobre todo cuando empieza a caminar, el niño sabe que se cae. No tengas miedo, vamos para adelante, vas a poder hacerlo. Después que miramos, anda corriendo el niño. Pero si usted le dice al niño desde chiquito se cayó, dice, ya no vas a poder, ahí quédate tirado. Y sabe que en vez de animarlo, le dice que es un esto, que es un otro, cuando nosotros tenemos que animar y edificar con sabiduría. No, mi hijo, nada pasó, adelante. Era algo que tenía que pasar. Tienes que caerte para aprender. Tienes que aprender a caminar. Y esta es la parte que nosotros tenemos que mirar. Amén, gloria a Cristo Jesús. Y les voy a decir que nuestro Dios, cuando empezó a instruir a sus discípulos, el Señor les dijo, y dijo pues esto: el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, dice, no lo separe el hombre. Esta parte nos implica a, de alguna manera, mirar que el matrimonio, de alguna manera usted, si lo mira como Dios lo tiene establecido, hasta que la muerte lo separe. En otras palabras, el hombre no tiene acceso a divorciarse incluso. Ya los que se divorciaron o pasó esto, pues no podemos darle marcha atrás si no sabíamos esto. Porque si no podemos mover el tiempo para atrás. Pero definitivo, los que se van a casar tienen que ir con esa mentalidad de, ¿sabes qué? Hasta que la muerte nos separe. Ya no somos dos, somos uno. Vamos a tener que caminar hasta que la muerte nos separe. Amén. Se puede decir que los discípulos conocían la palabra de Dios porque incluso argumentan con Jesús y le mencionan el punto de lo que Moisés enseñó en tiempo de la ley. En tiempo de la ley, definitivo, se podía repudiar a la mujer. Y esto lo trajeron a la mesa con Jesús. Dijeron, y de alguna manera respaldados por la palabra de Dios, escrita por Dios mismo, le dijeron a Jesús, pero mira lo que dice en el libro de Deuteronomio, mira lo que dice el libro de Éxodo. O sea que lo llevaron a un punto donde definitivo Dios tuvo que enseñarles y
de alguna manera mostrarles por cuál era la razón que Moisés incluso permitió que se diera carta de repudio. Y lo que termina diciéndoles es, dice, por causa de la dureza de su corazón. En otras palabras, de alguna manera el ser humano buscaba un porqué y un pretexto para salirse con sus deseos y su manera de pensar. Y hoy en día estamos hablando de un punto también que muchas veces el hombre busca la manera, o la mujer busca la manera de salirse en su manera de pensar. Supuestamente salió victorioso o victoriosa, cuando en realidad Dios no ha cambiado, es el mismo. Lo que dice ahí la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, cuando le empezaron a decir los discípulos, dice, cuando alguno tomare mujer, esto fue lo que le leyeron, y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, o sea, especificaba, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Pero el motivo era por alguna indecencia. No era por un capricho, no era porque ya no le gustaba, no, era por una indecencia. La indecencia ciertamente ahí. Entonces, estamos hablando de infidelidad, adulterio, fornicación. Ese era el motivo, amén. Déjenle decir que esta parte, cuando Dios estaba argumentando con ellos, si ponemos atención en la palabra de Dios, menciona que el hombre de alguna manera debería encontrar una indecencia para poderse respaldar en el acto que él decidía hacer. Pero aún así, los discípulos de alguna manera tuvieron que recibir esta enseñanza de Jesús, donde definitivo Dios los llevó a esa orilla de que ellos miraran estas cosas y cuál era el motivo por lo que Dios había permitido esas cosas. Ahí mismo en el capítulo 19 del libro de Mateo le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar a la mujer? Y en el verso 8 dice, y les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, dice, no fue así. Y sabe que este argumento los llevó a pensar, porque dijo, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. El Señor Jesús les dio esta enseñanza a sus discípulos y los puso a pensar tanto que ellos definitivo respondieron, y está escrito en la palabra, porque dice, les dijeron los discípulos, si así es la condición del hombre con la mujer, no conviene casarse. Entonces les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. Entonces, le voy a decir, nosotros, aunque muchas veces pensamos las cosas, actuamos muchas veces por nuestra manera de sentir. Dejamos a un lado la sabiduría que Dios nos demanda que llevemos a cabo en la relación y acabamos nosotros obrando por nuestros sentimientos, por lo que sentimos o por lo que vemos incluso. Muchas veces estamos nosotros fundando incluso algunas cosas en nuestra mente y en nuestro corazón porque alguien nos dijo, no porque nosotros las vimos. Esta es otra parte muy delicada, porque sabe que a través del chisme se han disuelto muchos matrimonios. Y si no se da cuenta, si no usa la sabiduría, sabe que el enemigo eso es lo que trata. Los chismes no son de Dios. Las intrigas no son de Dios. Y le voy a decir que nosotros debemos de ser sabios. Les quiero decir que nosotros tenemos de parte de Dios un intelecto, o para que mejor me entienda, nosotros tenemos una inteligencia que nosotros podemos, nosotros a través de la presencia de Dios, poder discernir cuál es el propósito del enemigo en nuestra relación. Amén. No se oye muy bien para muchos, pero este es el punto. ¿Sabe por qué? Porque debemos de saber nosotros. Muchas veces el enemigo está tratando con nosotros y en ocasiones no nos damos cuenta. Y se trata que nosotros miremos que realmente el propósito de Dios es criar la familia en una unidad donde ciertamente se dirija conforme a la voluntad de Dios sabiamente.
Que sea prudente tanto el padre como la madre, no solamente el padre, no solamente la madre, ambos, y enseñen la prudencia a sus hijos. En otras palabras, enseñarles, estamos propensos a equivocarnos, pero estamos unidos para resolver los problemas que se surjan en la equivocación. Tenemos que saber también que somos imperfectos, pero si estamos unidos, si luchamos juntos, yo así le digo a mi esposa, es que cuando se suscite una cosa, los dos tenemos que trabajar en el punto a favor de la relación. Porque si no trabajamos, ¿sabes qué? Si yo trabajo a favor de lo que yo quiero, la voy a dejar fuera, ¿sabe que terminamos mal? Pero si trabajamos juntos a favor de la relación, ¿sabe que cualquier situación, lo que vamos a encontrar es una solución que nos favorezca en la relación? Este es el punto. Eso es, no le digo porque yo lo haga, pero eso es nosotros obrar sabiamente. Porque ¿sabe qué? Los dardos, ese es el propósito, separar, destruir. Así lo dice la palabra de Dios, que el enemigo de nuestras almas vino solamente para robar, matar y ¿qué más? Destruir. Pero si nosotros somos sabios, ¿sabe qué? Lo que tenemos es que unirnos para poder soportar, y nosotros, yo le voy a decir que vamos a tener la oportunidad de nosotros reprender todo ese tipo de situaciones. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos están conmigo todavía? Al Señor sea la honra y la gloria. Amén. Es una necesidad nosotros mirar que para aprender es cuestión de tiempo. Nadie nació enseñado. Todos nosotros, todo lo que hemos aprendido ha sido a través de un propósito, de un proceso. Y hay un propósito en el proceso. Si nosotros miramos todas estas cosas, va a depender de la disposición que nosotros estemos, en la que estemos para aprender nosotros. La otra parte va a depender de la disposición que tengamos en poner por obra lo que aprendemos. Porque les quiero decir que muchas cosas, definitivo, Dios nos las enseña para que nosotros salgamos victoriosos, nosotros vayamos a otro nivel en nuestra relación, en otro nivel incluso en todas las áreas de nuestra vida. Pero muchas veces nosotros preferimos, y tal parece que anhelamos estar siempre en esa dimensión donde el problema se suscita y sigue suscitándose, y está el problema ahí y nunca lo vencemos. No nos reconciliamos. Cuando nosotros, definitivo, esta área, si por alguna razón, déjale voy a decir, cuestión de segundos, cuestión de minutos, cuestión de horas, si por alguna razón caminamos por un trayecto donde, pongámoslo así, que hay tempestad, digamos agua, espinas, lo que sea, ¿sabe qué? La meta es salir de esa tempestad. Nosotros empezar a caminar en camino sólido, firme. Y ¿sabe qué? Él nos quiere llevar a esa dimensión. Nosotros salgamos del problema. ¿Pero cómo? Venciéndolo. Porque si nosotros vamos a salir del problema y después lo vamos a traer para atrás, entonces quiere decir que no lo vencimos. Muchas veces yo les dije hace un momento que muchas personas de hace 20 años todavía están peleando el mismo problema. Lo que me hiciste, ¿te acuerdas lo que me hiciste? Y no se me olvida, y no se me va a olvidar. Estamos hablando de un problema que esto no es de sabios. Estamos hablando, ¿dónde está la prudencia ahí? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la ciencia? Cuando definitivo nosotros le estamos dando la oportunidad al enemigo que destruya lo que nosotros definitivo hemos edificado juntos. Y el propósito de Dios en nuestra familia, en nuestra relación. Amén. ¿Cuántos están conmigo todavía? Así es que esto requiere de tiempo, y al tiempo se le tiene que añadir paciencia, porque realmente no es solamente tiempo, sino que se requiere de paciencia. Muchas veces se tiene que tratar el mismo punto varias veces. Yo no sé si ustedes hayan tropezado varias veces en el mismo lugar, pero muchas veces pasa eso, hasta que aprende uno. Sobre todo uno ya aprende. Allá en nuestra tierra, regularmente, pues nuestros medios, mire, hasta los animalitos nos enseñan cosas. Allá entre nosotros, pues nosotros usábamos medios de transporte, eran los caballos, las mulas, y los que tenían burro, pues burro.
Pero ¿sabe qué? La mula y el burro se tropezaba solamente una vez en la misma piedra. El caballo muchas veces se tropezaba 2, 3 veces en la misma piedra. No aprendía. Y les quiero decir que nosotros, muchas veces, el intelecto de nosotros no nos alcanza a permitir mirar. Si fuéramos sabios, no volveríamos a tratar el mismo punto que lastima nuestra relación. ¿Estamos aprendiendo? El mismo punto que lastima nuestra relación, deberíamos de nosotros tratar de evitarlo. Amén. Y le voy a decir que muchas veces nosotros vamos a tener, de alguna manera, con sabiduría, tratar estas cosas si se tienen que tratar. Pero el propósito es de que nosotros salgamos victoriosos, buscar la solución juntos. Amén. Para alabanza y gloria de Dios. Gloria a Dios. Así es que se requiere de paciencia. Y a la paciencia se le tiene que añadir otro ingrediente que se llama sacrificio. Amén. Porque muchas veces el que espera desespera. Tiene que sacrificarse a mirar el cambio. Sobre todo los papás, como papás, muchos nos desesperamos porque nuestros hijos no captan el asunto. Entonces se requiere que nosotros seamos sabios, seamos pacientes y nosotros ahí sacrifiquemos esa paciencia para que aprenda el niño. Si somos adultos, muchas veces aún así, muchas veces los adultos no aprendemos. Si los adultos no aprendemos, hay que tener paciencia con los niños. Amén. Esta otra parte también se requiere que nosotros le añadamos a estos dos eventos perseverancia. Pero la perseverancia para nosotros va a ser de una manera que al perseverar nosotros vamos a alcanzar. Y la meta es siempre entrar en el orden que Dios tiene. Porque muchas veces a través de las situaciones nosotros nos salimos del orden de Dios. Pero se tiene que entrar para permanecer y continuar la batalla hacia el rumbo que debemos de llevar. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Qué les parece si observamos y de alguna manera podamos mirar qué es lo que se mira hoy en día en la actualidad? Usted y yo vamos a poder mirar algunas cosas, incluso yo creo que muchos ya las hemos mirado, y podemos mirar que muchas parejas hoy en día, en vez de seguir el orden de Dios, hermanos, estamos hablando de un problema que les es más fácil vivir una relación sin compromiso, sin casarse. Hoy en día estamos viviendo una etapa donde multitudes de personas se están uniendo en una relación sin entrar en un compromiso en matrimonio. ¿Qué estamos viendo con todo eso? Esta es una parte delicada que muchas veces nosotros no alcanzamos a mirarla. Les quiero decir que todo este tipo de actividades que está pasando, y el hombre y la mujer están de acuerdo en que se vive una unidad o una unión libre, pero miren, les voy a decir que se está suscitando. Cuando se vive en unidad libre, hoy en día muchas personas están sufriendo porque cuando hay infidelidad de un lado de los dos, empieza el sufrimiento. Y les quiero decir que la que no se quería casar día después anhela casarse. ¿Por qué no me casé? Muchas veces toca en el hombre, otra vez toca en la mujer. Pero sí exige fidelidad, sí exige respeto. La relación libre de todas maneras exige respeto, exige fidelidad. Y quisiera vivir una vida como si fuera un matrimonio, cuando en realidad no lo es. Esta es una parte delicada que se está llevando a cabo, y esto no es de Dios. Precisamente que Dios dijo así en su palabra: llegará el día en que muchos no van a decidir casarse, o sea, van a tratar de evadir el matrimonio. Y estamos viviendo esta etapa, amén. Y de ahí le voy a decir que otra de las cosas que podemos mirar hoy en día es que todo este evento ha traído a consecuencias drásticas en los hogares. Hoy en día, de todo ese tipo de movimiento que les estoy mencionando, están saliendo de los miembros de la familia niños que, en definitivo, Dios es nada para ellos. Hoy en día ya son adultos. Por eso está el mundo como está. Para ellos les es fácil matar, para ellos les es fácil hacer cualquier cosa que no les importa, porque no hay temor de Dios. ¿Por qué? Porque no se fundó una relación conforme la voluntad de Dios. ¿Qué tipo de sabiduría se llevó a cabo en esa relación? Sin
límites, en otras palabras. La relación en la familia, en el hogar, en el matrimonio, en Dios tiene límites. Esos límites nosotros cuando los pasamos, nosotros no estamos saliendo del orden de Dios. Definitivo, nosotros ahí no operamos sabiamente, ni tampoco somos prudentes, ni tampoco estamos nosotros usando la ciencia que Dios tiene para la relación. Entonces estamos hablando de cosas que definitivo son una necesidad de nosotros. Yo le voy a decir que esta parte es delicada porque esta unión libre de alguna manera vamos a mirar que hace más difícil la manera de vida para las personas y también aún en la sociedad. Estamos hablando que es por eso que la falta de respeto se está llevando cada vez de peor en peor. La mujer ya no la miran como una esposa, la miran como un objeto solamente. El esposo, el hombre también, la mujer también. Y al final de cuentas, ¿sabe qué? Estamos mirando que esto trae consecuencias. Amén. Déjale decir que en su relación libre no se comprometen en el estar juntos en tiempos malos. Este es un problema que definitivo pasan sus situaciones difíciles. Los tiempos malos, pues como no tienen un compromiso, es fácil que se desintegre. Cuando nosotros nos comprometemos con Dios, sabe que en los tiempos difíciles es cuando más nos tenemos que unir, ser sabios. ¿Sabe por qué? Porque definitivo, nosotros podemos mirar que, así dice la palabra de Dios, que nosotros es mejor dos que uno. El punto de nosotros definitivo tiene un fundamento que nosotros vamos a mirar que al transmitirlo a nuestras generaciones futuras van a llevar el mismo criterio, el mismo fundamento y van a llevar un respeto que Dios es importante en la relación. Amén. ¿Están conmigo todavía? Le voy a decir que en este tipo de relación, en la relación libre, tampoco se comprometen a vivir hasta que la muerte los separe. Allí no hay ese tipo de compromiso, no se comprometen con nadie. O sea que si mañana se separan está bien. Y si hay hijos de por medio, hay un sufrimiento. En su relación libre traen a sufrimientos a las otras generaciones. ¿Sabe por qué? Precisamente el placer es lo que llevan en su mente, en su corazón. Esa burbuja mágica del amor que supuestamente piensa que es amor, se acaba en cuanto definitivo cambian los impulsos de la persona. Amén. No se comprometen con la familia tampoco, ni tampoco se comprometen a ser un buen ejemplo para la familia ni para nadie. Amén. Ya le voy a decir que los niños que nacen en esa relación, estamos hablando que son niños que nacen sin fundamento, definitivo, con una gran necesidad. Muchos han sido alcanzados por misericordia y por gracia de Dios, y Dios está buscando ese tipo de seres humanos que realmente los hizo con un propósito. Yo les quiero decir que pues si miramos nosotros, por gracia de Dios, Dios me alcanzó. Mis padres no conocían a Dios. Pero sí les quiero decir que de todas maneras, en medio de la religiosidad que vivíamos, sí había un gran respeto a Dios. Muchas veces hay más respeto en ese tipo de religiosidad que nosotros que conocemos al Dios de la gloria, al Todopoderoso. Es algo terrible porque usted conociendo al Dios de la gloria muchas veces no le honra con obediencia como aquellas personas que ni lo conocen y tratan de ser obedientes. Amén. Gloria a Cristo Jesús. No se entristezca, es la verdad. Gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria. Amén. Le voy a decir que nosotros, estando una vez más, volviendo al tema, nosotros al operar sabiamente, con sabiduría, vamos a nosotros a fundar nuestra vida en el orden de Dios y también vamos a poder nosotros enseñarle a nuestros hijos, a nuestra esposa, ese orden. La sabiduría que Dios requiere, definitivo, no está relacionada con los sentimientos, aunque es parte. El sentimiento ciertamente tiene mucho que ver, porque muchas veces nosotros decimos no sentimos nosotros servirle a Dios. Estamos hablando de un sentimiento donde muchas veces lo que siente el hombre es lo que hace. La sabiduría se requiere de que sepamos que merece un esfuerzo para hacer la voluntad de Dios. Dios
merece que nosotros nos esforcemos para que Dios sea honrado. No importa, de él voy a decir, muchas veces nosotros honramos a nuestros patrones y cansados vamos nosotros a trabajar muchas veces, pero para con Dios muchas veces este criterio no va a la par. Es necesario que nosotros miremos, esto es de sabios. El Señor le mandó a Josué, le dijo, mira que te mando que te esfuerces. Ahí le requiere que se esfuerce, pero que sea valiente, que no tema ni desmaye. Amén. Nosotros ciertamente lo que dice con sabiduría se edifica la casa. Aquí el punto ciertamente, si hablamos en los términos literales, una casa, si no la edifican con sabiduría, desde el fundamento que se le va a poner abajo el cimiento, si no se pone un fundamento, un cimiento firme, estamos hablando de que cualquier situación la va a conmover y la va a destruir. Entonces estamos hablando de un evento donde nosotros tenemos que mirar, esto literal requiere de un fundamento donde nosotros preparemos este fundamento o este cimiento para que soporte todo tipo de situaciones, aires, ciclones incluso. O sea, la meta es nosotros preparar esto para los tiempos tempestuosos. Entonces nosotros forjar la relación con sabiduría en el orden de Dios, lo que estamos haciendo es un fundamento en nuestra relación, que van a venir situaciones difíciles, pero el Todopoderoso, que es promesa fiel de Él, nos va a sostener. Aún así, aunque parezca que se está derrumbando, sabe que no se va a derrumbar porque es promesa fiel de Dios. ¿Cuántos lo creen? Es promesa fiel de Dios. Definitivo, ese cimiento nos va a mantener. El orden de Dios, la palabra de Dios es Dios mismo en nosotros. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dios tiene propósitos para nosotros, pero requiere que nosotros le creamos a Dios. Dios tiene ese propósito para que nosotros sabiamente operemos. Cada cosa de nuestra vida, si está relacionada en la voluntad de Dios, estamos edificando con un fundamento sólido. Amén. Esa es la parte más esencial para nosotros. La prudencia, ciertamente le voy a decir que dice que la prudencia es la que afirma el propósito, porque si usted mira el texto, lo que leyó dice, con sabiduría se edifica la casa, y la otra parte dice, y con prudencia se afirmará. En otras palabras, se va edificando, y si es prudente, en vez de destruir, va a seguir edificando, va a fortalecer más. Amén. Y esa prudencia es la que a nosotros nos hace falta muchas veces, porque si hay hombres sabios, hay mujeres sabias. Estamos hablando de gente que conoce la palabra de Dios, pero el problema aquí está que no quiere vivir en la voluntad de Dios. Amén. ¿Estamos bien? Déjeme decir que lo que hemos leído, de alguna manera nosotros podemos hablar en esta área para que usted y yo podamos mirar que realmente Dios tiene un propósito. Si nosotros somos sabios, cada una de las cosas que hagamos en nuestro hogar, en nuestra relación, va a ser de impacto positivo o va a ser también para destrucción o para edificación. Hoy en día, déjelo decir, no necesitamos nosotros muchas veces mirar, hay personas que impactan, aún sin ser parte de la familia, nos impactan ya sea positivo o negativamente, fuera de la familia. Pero si vemos dentro de la familia, el impacto queda en la familia, es interno. Y muchas veces el problema está internamente. Es necesario que nosotros, pues de alguna manera corrijamos esas áreas. Y pedir disculpas es de humanos. Dice 7 veces, podemos nosotros incluso de 7 veces caerá el justo, pero de esas 7 veces Dios tiene una promesa que lo va a levantar. Otras palabras, hay que si nos equivocamos, perdóname, incluso pedirle perdón a nuestros hijos es de sabios. Porque si les pedimos perdón a nuestros hijos, ellos van a aprender a pedir perdón. Muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué le voy a pedir perdón a mi hijo? No, ¿sabe qué? Es de sabios. Esa es la manera, muchas veces precisamente a través de eso, nosotros le enseñamos a nuestros hijos que cuando se equivocan tienen que pedir una disculpa. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Están conmigo todavía? Gloria a Cristo Jesús. Así es que apenas, como quien dice, vamos empezando el asunto. Gloria al Señor Jesús, porque saben que no tocamos los puntos hacia profundidad. Pero es que decir que el punto de partida primero, como le estaba diciendo, un matrimonio edificado con sabiduría permanece firme. Amén. Y les voy a decir que todo esto, para edificar nuestro matrimonio con sabiduría,
inteligencia y prudencia, esto empieza cuando la pareja se casa. Aquí empieza, permítame un momentito más. La pareja debe saber que no se está casando solamente por un deseo, para probar, por el deleite. No, esta parte empieza ahí todo el asunto. Cuando se va a casar, tiene que tener ya en su mente, me voy a casar y esta mujer yo la tomo hasta que la muerte nos separe. Ya tiene que llevarlo eso, el hombre también, la mujer también. Tiene que llevarlo en su mente. Este es un compromiso delante de Dios hasta que la muerte nos separe. Si lleva eso en mente, está forjando un fundamento desde el principio de su matrimonio. Ya está fundando un criterio, un fundamento en su manera de pensar, donde es definitivo. Pero muchas veces el hombre cuando se casa lo que está pensando es en la luna de miel. ¿A dónde se van a ir a disfrutar la luna de miel? Déjale, voy a decir, no está mal. Esto también es bíblico. El libro de Deuteronomio nos menciona eso, el libro de Eclesiastés nos menciona eso, Génesis nos menciona eso. No vamos a alcanzar a llegar a ese punto, pero les quiero decir, nos menciona eso. Incluso en el tiempo pasado, el que se casaba dice que por un año no tenía que ir a la guerra para que disfrutara su relación. O sea, era el tiempo, pero era en el orden de Dios. Tenía que tener esto fundado en su mente. Amén. En el matrimonio es necesario entender que está entrando en un compromiso y que es un contrato ante Dios hasta que la muerte nos separe. Esta parte es esencial tomarla nosotros desde que vamos a relacionarnos con nuestra pareja. Si esto se lleva en mente, estamos hablando que está forjando desde el principio de su relación un fundamento que va a permanecer, porque ya lo puso en su corazón, ya lo puso en su mente, ya lo puso en su corazón y lo va a confirmar en compromiso delante de Dios. Eso es lo que Dios dice, lo que yo le leí. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y déjale decir que en esta dispensación Dios dice, en el libro de Corintios, si usted lo mira, si quiere, abra su Biblia. Y le voy a decir que lo que Dios dice estableció aún, porque muchas veces dicen, era el Antiguo Testamento lo que escribió. No, en el Nuevo Testamento, que es la dispensación de la gracia, también tenemos estos eventos que son para siempre. Amén. No ha cambiado, nuestro Dios sigue siendo el mismo. 1 Corintios capítulo 7, versos 10 y 11. Dice así, usted nomás léalo, yo lo voy a leer. Dice, para los que están unidos en matrimonio, dice, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, dice, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido, dice, no abandone a su mujer. Estableció esto Dios de una manera que no hay la opción a separación. Amén. Y para que esto sea posible debemos nosotros tener en mente, y es necesario tener a Cristo todo el tiempo en nuestra relación. Amén. Les quiero decir, no solo lo invite en los tiempos difíciles, no solo lo invite en la boda cuando se va a casar, no, invítelo todos los días de su vida en su relación. Tenemos un evento y aquí vamos a cerrar después, yo creo que vamos a tener que hacer otra parte de esta parte, no se tocó mucho, hablando de la prudencia todavía ni hemos tocado bastante de la prudencia, pero les quiero decir esto. Con esto vamos a cerrar. En el capítulo 2 del libro de Juan tenemos un evento, y este evento yo creo que todos lo conocemos, son las bodas de Canaán, todos lo hemos oído. Les quiero decir que en este evento, yo se lo voy a parafrasear, ustedes leanlo en su casa para terminarnos pronto. Este evento pasó algo glorioso allí. Dice, la escritura nos menciona y dice, ciertamente la palabra de Dios dice que también fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos y María, la Madre de Dios. Entonces, mire lo que estamos mirando aquí muchas veces en la relación. Nosotros, el problema para nosotros actuar sabiamente, tenemos que invitar a Jesús. Delante de Jesús todos nosotros, o delante del Todopoderoso nosotros, cuando sabemos que estamos delante de su majestad, simplemente aquí este lugar de adoración.
Si alguien tiene un hábito de hablar malas palabras, déjelo decir que siempre, regularmente en el templo, evita hablar malas palabras. Si alguien tiene alguna costumbre de pelear con su esposa en el templo, evita esos pleitos. Si alguien de alguna manera, por alguna razón, algún mal hábito que tiene, en la iglesia es el lugar menos indicado para llevar a cabo su mal hábito. Pero les quiero decir, si este lugar representa algo para nosotros, ¿cuánto más debe de alguna manera para nosotros representar la presencia de Dios? O sea, Dios donde quiera está. No solamente en este edificio, está donde quiera, donde nosotros vayamos, ahí está Dios. Pero déjale, voy a decir aquí el evento de lo que dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 2. Dice que hubo unas bodas en Canaán y fueron invitados Jesús y sus discípulos. Entonces, cuando fueron invitados Jesús y sus discípulos, déjale, voy a decir que esta pareja que se iba a casar tomó la mejor decisión. Invitó a Jesús a su boda. Invitó a Jesús a su boda y miren, lo que se suscitó allí es algo que es impactante para nosotros. Es que nosotros, ¿sabe qué? Al invitar a Jesús en nuestra relación, en nuestro hogar, al invitarlo aquí, déjelo decir que se suscitan cosas en ocasiones. Y qué mejor si está Jesús en nuestra relación, ¿sabe qué? Sabemos que al acudir a Él tiene la solución. En este lugar, en Canaán, donde se llevó esta boda, déjenle voy a decir que cuando nosotros leemos vamos a darnos cuenta que dice que se acabó el vino. Y déjenle voy a decir que en ese tiempo las bodas era un evento donde definitivo era necesario este tipo de actividades, era tiempo todavía de la ley, porque le voy a decir que los 4 evangelios era un proceso de la ley todavía. Entonces quiere decir que sí se valía empinarle a la botella. ¿Ok? Hoy en día esa parte muchos la sacan ahorita, mira, pues si en las bodas se levantaron sus cubas, ¿por qué nosotros no? No, ¿sabe qué? En tiempo de gracia dijo que nosotros nos debemos de embriagar del Espíritu Santo. No del vino que embriaga, dice, no, de ese trae desavenencias, no. Pero el punto de lo que les quiero decir es que la mejor decisión de esta pareja fue de invitar a Jesús. Se suscitó esto, se acabó el vino en la boda. Y para esto ya era un grande problema aquí, porque los invitados, créame que eran exigentes. Y muchas veces aquí los invitados eran exigentes, ¿ok? Pero déjale, voy a decir que aquí el invitado que no es invitado, muchas veces aquí a la relación, este ingrato es exigente con nosotros y quiere que nosotros muchas veces entremos en controversia, el marido con la mujer o la mujer con el marido, o los padres con los hijos o los hijos con los padres. Entonces el punto es si nosotros invitamos a Jesús a nuestra relación, a nuestra familia, siempre vamos a tener la solución al alcance. De tal manera que sabe que cualquier situación que se suscite, lo que vamos a tener nosotros solamente es que acudir a Jesús que está con nosotros, porque debe ser un invitado de honor que esté con nosotros siempre. No lo invite solamente a su boda, no, invítelo en su relación cotidiana, diariamente debe estar en nuestra relación. Entonces, si está diariamente en nuestra relación, ¿sabe qué? Lo que vamos a nosotros a tener siempre al alcance, la solución que Dios tiene para nuestra situación. Esto es de sabios. Y tenemos que ser prudentes porque muchas veces nosotros tenemos que tener en mente que está Jesús aquí. Muchas cosas no las tenemos que hacer porque está Jesús aquí en nuestra relación. Después de aquí vamos a brincar al otro punto que también ya es cuando entramos a la cámara y todo esto, de esto no se va a hablar hoy por el tiempo. Pero les quiero decir para terminar este asunto, dice que se terminó el vino y aquí, pues ciertamente ya cuando se terminó el vino era un problemón. María vino y le dijo, hey, se acabó el vino. Ella sabía que él tenía la solución. Ni siquiera la pareja fue a decirle, sino María fue la que fue y le dijo, se acabó el vino. No se cree que el trato que le dio Jesús a María fue muy agradable, porque le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. En otras palabras, ¿quién eres tú para que me estés diciendo qué es lo que tengo que hacer? Pero aún así, operó. Dijo, al final del punto, lo que les quiero decir es que dijo que llenaran las tinacas de agua. Y déjenle voy a decir que las llenaron de aguas y convirtió en vino. La solución en el problema
estaba en Jesús. ¿Qué le quiere decir con todo esto? Muchas veces nosotros, ciertamente, aunque aquí el vino, aunque no se menciona esto, pero el vino también es una parte que trae un mensaje para nosotros. Porque sabe que cuando invitamos a Jesús, y déjele decir que Él quiere llenar, no las tinajas ahora, quiere llenar nuestros corazones con su presencia, para que de verdad nosotros le tomemos sabor al asunto. Y déjele decir que con Jesús está mejor la situación. Entonces hoy en día nosotros lo que tenemos que es invitar a Jesús a nuestra relación, para nosotros obrar sabiamente. Amén. Y es de sabios. Después vamos a pasar, voy a parar aquí, pero vamos a pasar no solamente a nuestra relación, sino también el orar juntos, invitar a Jesús cuando oramos juntos, invitar a Jesús cuando nos sentamos en la mesa juntos. Todo esto trae un evento glorioso. Esto va a crear una familia sólida, que siempre va a tener la solución a su alcance. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos están conmigo todavía? Les quiero decir que Dios es bueno, su misericordia está entre nosotros. Realmente Dios quiere que usted y yo tomemos en cuenta que realmente el guiarnos bajo esta sabiduría que Dios tiene es nosotros estar edificando nuestros hogares con un fundamento sólido. Amén. Familias fuertes, sólidas, donde usted y yo vamos a tener la oportunidad de mirar que van a venir vientos, tempestades, pero siempre vamos a tener una solución porque Dios está ahí con la solución. Amén. Les voy a decir para que ustedes se pongan listos. Cuando usted de alguna manera no quiera que Jesús participe en su problema y usted lo quiere arreglar, de alguna manera se va a dar cuenta que la ira que siente en ocasiones lo lleva a destruir en vez de edificar. Tiene que darse cuenta. A ofender en vez de solucionar, a ser impaciente en vez de ser prudente. Amén. ¿Estamos bien? En nombre de Jesús. Entonces vamos a continuar después. Yo creo porque es una necesidad. La sabiduría en el matrimonio es el buscar el reino de Dios juntos, matrimonios y familia. Este punto es esencial para alcanzar la meta que Dios tiene para las familias y el hogar. Amén. Aquí nos vamos a quedar. Si Dios nos permite, vamos a hacer la segunda parte. En esta segunda parte yo creo que vamos a alcanzar a entrar hasta la recámara. Si Dios nos permite. Ciertamente esta otra parte, yo le decía a un hermano, no voy a decir a quién, le decía, me cuesta trabajo tratarla porque se tratan de cosas que en ocasiones pues no son muy agradables platicarlas, pero es una necesidad. Si es que ojalá Dios me permita de alguna manera con sabiduría tratar estas cosas. Aún los jóvenes pueden aprender muchas cosas de estas cosas, pero que sea en su tiempo. Amén. Oremos entonces. ¿Cuántos quieren de verdad invitar a Jesús en su relación? ¿Cuántos quieren invitar de verdad a Jesús en todas las áreas que vamos a tener que caminar juntos? Porque le voy a decir, algunas veces nosotros queremos invitar a Dios en el problema, pero muchas veces no queremos que Jesús vaya con nosotros cuando nosotros decidimos hacer cosas que no debemos. Invitémoslo en todo tiempo, no nada más en los problemas. Amén. Vamos a invitarles y vamos a orar juntos. Yo creo que Dios tiene algo para usted y para mí. Hermano Frank, ¿está listo? Gloria a Dios. Y vamos a decirle al Señor que nos permita entrar a esa dimensión donde usted y yo podamos deleitar de su presencia. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a despedir a los que están a través de estos medios. Que Dios bendiga grandemente sus vidas y que Dios nos permita mirarles aquí el jueves a través de este canal. Y usted que está aquí, vamos a orar, vamos a hacer una oración y vamos a orar por los enfermos antes de despedirnos. Los que gusten pasar para enfrente, vamos a pasar a orar aquí. Vamos a orar por los que se ha estado orando siempre hasta este tiempo. Todavía por Génesis allá en Kansas, por hermano Ismael, hermana Nancy, por la familia García. Sigamos orando. Oramos también por nuestra hermana Lourdes y por la familia del hermano, ¿cómo se llama el hermano que vive con hermano Aurelio, hermano Efraín? José, ¿ok?
y por todos en general. Vamos a hacer esta oración y despedimos este canal. Señor Jesús, gracias, poderoso Dios. Alce su voz y dígale: Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias porque tú, Padre amado, tienes un propósito para tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú, Señor Jesús, has llevado, Señor Jesús, a que nosotros lleguemos hasta otra etapa en nuestra vida para poder aprender cosas que es una necesidad en nuestra vida, Señor Jesús. Bendice, Señor, a aquellos que estuvieron con nosotros a través de esta transmisión, Señor Jesús, y que tú seas el que bendiga sus vidas, Padre amado, que cuides de ellos, Señor. Mira esas necesidades que están, Padre amado, en tu presencia, Señor Jesús. Por Génesis, Señor Jesús, en Kansas, Padre amado, de igual manera por nuestro hermano Ismael, nuestra hermana Nancy, hermana Lourdes, y por cada uno de aquellos que se ha pedido, Señor, familia García, Señor Jesús. Padre amado, la familia de nuestro hermano José, esposa de nuestro hermano Maurilio también, Señor Jesús. Que tú seas, Padre amado, que tomes sus necesidades en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. Vamos a orar todos juntos. Aleluya.